Hola familia, ¿cómo están todos? Bienvenidos a City Church de Campton. La Biblia declara que este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en Él. Hoy, este día que hizo el Señor, es para celebrar a todas las mamás fuera de serie que hay en el mundo. A todas ustedes que están viendo el día de hoy, a las que vienen a nuestra congregación, a las que están en otros países, este día queremos celebrarte, queremos decirte gracias por todo lo que haces, feliz Día de la Madre. Vamos a empezar con una oración, ¿sí? Señor, te queremos dar gracias en este día porque celebramos a estas personas tan especiales en nuestra vida, que son nuestras mamás, que han estado con nosotros, que nos han acompañado, que nos han enseñado tantas cosas, Señor. Queremos pedirte que las bendigas en este día que separamos para bendecirlas y para celebrarlas. Que el amor sea evidente, que los hijos las amemos no solamente el día de hoy, pero todo el año, y que seamos conscientes de quiénes son. Las bendecimos y te agradecemos por este tiempo que vamos a hablar sobre lo que la palabra de Dios dice sobre las mamás. En el nombre de Jesús, amén. Así que familia, quiero empezar con ese saludito que hicimos recientemente. Y todos tenemos una historia con nuestra mamá, ¿no es cierto? O sea, todos tenemos un recorrido con nuestras mamás. Cada uno, independientemente, tenemos una historia. Y adentro de esa historia grande que tenemos con nuestras madres, con nuestra mamá, por supuesto que están llenas de anécdotas, llenas de otras historias, ¿no? De otras historias, de otras anécdotas que hemos tenido durante todos los años que hemos convivido con nuestras madres. Sé que muchas de esas anécdotas son para reírnos y otras son para llorar. Te quiero contar una que me pasó a mí, ¿sí? Una anécdota que yo tengo con mi mamá. Tengo varias, pero vamos a decir una de esas mamás que cuando estás enfermo, cuando somos niños, estamos enfermos y te dicen que tienen el remedio que te va a sanar, ¿no? En esta ocasión, a mí me había salido infección en el ojo, conjuntivitis, no en un ojo, sino que en los dos, imagínate. Así que estaba yo con los dos ojos llenos de lagañas y así, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba en la cama, yo posiblemente tenía como unos 7 u 8 años tal vez, y viene mi mamá y dice, bueno, dice, alguien me dijo, el típico, ¿no? Alguien me contó que con ajo se te quitaba. Y entonces dice, pero tengo que masticar el ajo. Dice, y después tengo que soplarte el olor del ajo en tus ojos. Y entonces, bueno, yo a los 7, 8 años, pues, ¿qué voy a decir? Sí, mamá. Y viene y estoy ahí, mi mamá agarra el ajo, empieza a masticarlo. Y después cuando trata de hacerlo así, no sé si, o no se aguantó el sabor del ajo y solamente me acuerdo que hizo el ajo en los ojos, ¿no? Pero bueno, ahora me puedo reír de esto, es una anécdota de reír. En ese momento estaba llorando. Pero bueno, esa es una de las anécdotas que yo me acuerdo cuando era niño con mi mamá. Independientemente de tu historia personal con tu mamá, con tu mami, hay muchas cosas que las mamás tienen en común, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que las mamás tienen parecidas sin importar de qué país sean. Hay muchas frases parecidas que las mamás repiten todo el tiempo. Por ejemplo, cuando quieres comer a la hora que se te dé la gana, ¿qué te dicen? Hey, esto no es un restaurante.
Y eso lo dicen diferentes acentos, diferentes países, pero te lo dicen. Esto no es un restaurante. ¿Ah? Cuando de repente estás llorando, pero no tienes una razón determinada por qué estás llorando, vení que te voy a dar un par de nalgadas para que llores por algo de verdad, ¿no? ¿Qué tal que cuando estamos afuera de la casa y hacemos algo y te voltean a ver y dicen, en la casa nos arreglamos, en la casa hablamos? O cuando te dicen, no importa de dónde sean, te dicen algo y tú dices, ¿pero por qué? Porque quieres una razón, ¿no? Y las mamás te dicen, porque sí y punto. ¿Ah? Y la otra es, ¿pero por qué no? ¿Por qué no y punto? Ah, bueno. Una es porque sí y la otra es porque no. Pero y punto. ¿O no? ¿Nunca te dijeron eso? Tu mamá no te la dijo. Cuando estás en la mesa y no te quieres comer la comida, no te vas a parar de la mesa hasta que te lo comas todo. Ahí está, siempre. Listo siempre esa, ¿no? No me contestes. ¿Estás sordo o te haces? Sí, te la dijeron alguna vez. A mí varias veces. Varias veces, ¿verdad, mami? ¿Te acordás? Y después viene la dulzura, ¿no? Abrígate, mi amor. Porque a las mamás no importa si está haciendo 90 grados de calor afuera, pero si ya está oscuro, hay que abrigarse. Abríganse, por favor. Esas son las mamás. Tienen frases en común, todas. Pero la realidad es que sin las mamás, nosotros literalmente no podríamos vivir. Sin las mamás no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque ellas, a través de este gran sacrificio que hacen de tenernos 40 semanas adentro de ellas, nos traen a este mundo después de esas 40 semanas, ¿no es cierto? O sea que sin ellas literalmente no pudiéramos vivir. Es el milagro de la vida en el cual Dios es el autor del milagro de la vida y las mamás son el instrumento que Dios usa para que podamos venir a nuestra existencia física a este mundo, a vivir. La mamá es nuestro primer hombro para llorar. La mamá es nuestro primer alimento. La mamá es nuestro primer beso. La mamá es nuestro primer amor. Somos completamente dependientes de ellas. Cuando estamos pequeños dependemos completamente de ellas. Después, obviamente, crecemos. Y muchas veces se convierten en nuestras amigas, en nuestras confidentes. La mamá son sagradas para nosotros, ¿no? Para los hijos, las mamás son sagradas. Muchas veces toleramos que nos hablen mal de quien sea, hasta de nuestro papá. Pero a mi mamá no me la toquen, ¿verdad? ¿Cierto o no? Incluso el insulto más grande es el que te hacen cuando te insultan y te mencionan a tu mamá, ¿o no? Es el insulto más grande. Con mi mamá no se meta. ¿Por qué? Porque son sagradas. No hable de mi mamá. A mi mamá no la meta en esto. Soportamos todo, menos que nos insulten a la mamá. ¿No es cierto? Hoy quiero celebrarte a ti, que estás día a día caminando con tus hijos, llevándolos de la mano, enseñándoles el camino de la fe. Hoy quiero celebrarte a ti, que te tocó criar sola a tus hijos y que con lágrimas y sudor los pudiste sacar adelante e hiciste todo esto posible. Quiero celebrarte a ti, que ahora posiblemente ves el fruto de tu sacrificio por tus hijos. Y quiero hablarte un poco también
de lo que dice la Biblia. La Biblia nos habla de varias mujeres que fueron ejemplares como mamás, pero yo quiero enfocarme en estas que son la mamá y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida de Timoteo. Y antes que todo, me gustaría decirte, o recordarte, mejor dicho, quién fue Timoteo y lo importante que fue la labor de Timoteo para que el evangelio, para que la iglesia siguiera creciendo en los primeros años. Timoteo posiblemente fue el colaborador más fiel y posiblemente el predilecto o el favorito de Pablo, ¿sí? Y eso que el apóstol Pablo tuvo varios colaboradores, pero Timoteo fue el que estuvo ahí siempre con él, desde que lo conoció. Pablo quería tanto a Timoteo que Pablo le decía mi hijo amado. Lo había prácticamente adoptado como un hijo y le confiaba absolutamente todo. Pablo le decía a Timoteo, deja lo que estás haciendo y vete para allá. Necesito que hagas esto. Le confiaba absolutamente todo. Y al final de la vida de Pablo, le escribió a Timoteo y le dijo, Timoteo, venme a ver lo antes posible, antes de que yo me vaya. Y Timoteo, posiblemente, muy posiblemente, fue el sucesor del apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Que fue el que sustituyó al apóstol Pablo. Fue el que continuó con la obra que Pablo había iniciado. Ese fue Timoteo. Así que vamos a hablar de la mamá y de la abuela de Timoteo. Este gran personaje en el crecimiento del evangelio. Ahora bien, la fe y el carácter de Timoteo no fue nada más producto del discipulado que Pablo hizo a Timoteo. No fue producto solamente de la intencionalidad de Pablo, sino que también fue producto de lo que recibió de parte de su abuela y de parte de su mamá, de las enseñanzas, del tipo de crianza que recibió de parte de ellas. Escucha lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. El mismo apóstol Pablo dice estas palabras. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Le está hablando a Timoteo. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Versículo 15. Desde la niñez, escucha bien, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras. Es decir, desde que era niño, le enseñaron, le inculcaron a Timoteo el amor al Señor. Timoteo, es hora de leer las sagradas escrituras. ¿Quién le decía eso desde su niñez? Pablo no lo conocía cuando él era niño. Desde tu niñez, la abuela Loida y la mamá Eunice son las que estaban y le inculcaban y le enseñaban que tuviera una relación fuerte con el Señor, que tuviera una fe fuerte. Gracias a la mamá y a la abuela. Timoteo conoció la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la mamá y la abuela lo guiaron. Así que mamás,
Es muy importante que enseñen a sus hijos el camino verdadero, el camino de la fe en Cristo Jesús. Es muy importante que cuando sean pequeños los instruyan, les enseñen, les inculquen el amor a Dios. Y tú, que tal vez conociste la verdad, que conociste a Dios, cuando tus hijos ya estaban mayores, no te des por vencida. Sigue proclamando la verdad sobre sus vidas. No te quedes callada, porque nunca es tarde. Esa es la gran ventaja de las mamás, que las mamás pueden decir, venga para acá a escucharme, ¿verdad? Porque las mamás son la mayor autoridad. Incluso a veces más que el papá. Si tus hijos ya están grandes y no quieren saber de Dios, no quieren saber de la salvación por medio de Jesús, continúa orando por ellos. Continúa proclamándole verdad. Léeles las Escrituras. Ora constantemente por ellos y espera y ve la obra que Él va a hacer en la vida de ellos. En este próximo versículo dice exactamente los nombres de la abuela y de la mamá. Se encuentra en 2 de Timoteo y es 1 y 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice lo siguiente: me acuerdo de tu fe sincera. Acuérdese que Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Es una carta que el apóstol Pablo le manda a Timoteo y le dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. En este versículo quiero resaltar la presencia de la abuela. ¿Por qué? Quiero hacerlo porque muchas veces las abuelas han jugado un papel primordial, importantísimo en nuestras vidas. Muchas veces nuestras abuelas, por diferentes razones en la vida, por muchas diferentes razones en la vida, han tomado el lugar de nuestras madres. Muchas veces, muchos de ustedes, muchos de nosotros, hemos sido criados por nuestras abuelas y la importancia en que ellas estén presentes. Y otras veces, aunque nuestras mamás estén presentes, nuestras abuelas han sido las que nos han inculcado la fe, que nos han enseñado y que nos han guiado. Son las que más presentes han estado en nuestra vida cuando hemos hecho decisiones de acuerdo a la fe. Por eso es que las abuelas han jugado un papel muy importante en la vida de muchos. En el caso de Timoteo, no dice si la abuela era la que llevaba las riendas, si era la gran matriarca, pero sí dice que era importante junto a la mamá. Porque no dice nada más Pablo, gracias a la fe de tu mamá Eunice. La menciona claramente, dice, de esa fe de la cual estuvieron llenas tu abuela Loida y tu mamá Eunice. Así que seguro que el trabajo generacional fue más efectivo. Es decir, 2 generaciones, la abuela y la mamá, guiando a Timoteo, fue definitivamente muy efectivo. Así que abuelas, yo sé que ustedes están escuchando también. Y es muy importante que ustedes también inculquen y enseñen el camino de la verdad a sus nietos y a sus hijos, aunque sean grandes.
Dice al final de este versículo lo siguiente, el versículo que acabamos de leer. Dice lo siguiente: esa fe sigue firme en ti. Quiere decir que la mamá y la abuela hicieron un trabajo muy efectivo. Por último, quiero cerrar con el último punto, tal vez. Sabes que no hay detalles, muchos detalles sobre el papá de Timoteo. Solamente se dice, en las escrituras, solamente dice que era griego. No hay nombre, no hay mención de nombre, ni si estaba presente o no. Simplemente dice que el papá de Timoteo era griego. Y ahora te voy a dar la lectura, la escritura bíblica donde lo dice. Pablo habla específicamente de la influencia que tuvo la abuela y la mamá en la vida de Timoteo, en la vida de este gran personaje en la Biblia, de la abuela y de la mamá, pero no menciona la influencia del papá. También un detalle, ahí ahorita te voy a explicar hacia dónde voy. También otro detalle es que Pablo llama a Timoteo mi hijo amado. Cuando Pablo conoce a Timoteo y dice, oh, este muchacho es un buen discípulo. Y Pablo dice, vente a predicar la palabra de Dios. No aparece el papá por ningún lado. Uno se imaginaría que Timoteo, siendo joven, el papá va a decir, bueno, espérese un momentito. No hay ninguna lectura, no aparece nada en ningún lado. Es decir, podríamos de alguna manera suponer o asumir que el papá no estaba presente, que el papá de Timoteo no estaba presente. Y esa es la historia de varias mamás, ¿verdad? Esa es la historia de varias mamás que les toca criar a sus hijos solas, con un papá ausente. Vamos a leer esta escritura. Hechos 16, versículo 1 y 2. Y acá dice lo que te acabo de explicar. Dice, Pablo fue primero a Derbe, una ciudad, y luego a Listra, otra ciudad, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Eso es todo lo que dice. Los creyentes, escucha los creyentes de Listra e Iconio, otra ciudad, tenían un muy buen concepto de Timoteo. Después regreso ahí. Hay muchas mamás que hacen el trabajo solas, sin la ayuda del papá, por diferentes razones. Y muchas veces con la ayuda de ¿quién? De la abuela. ¿No es cierto? Muchas veces con la ayuda de la abuela, la mamá y la abuela. Una vez más, mamá y abuela. Lo cierto es que una mamá, cuando le toca sacar adelante a sus hijos sola, tiene que sacrificar muchas cosas. Tiene que sacrificar muchas cosas para darle a los hijos no solamente techo y comida, sino que también educación, también para darle valores morales, también para darle instrucción en la fe, para darles alegría, seguridad y muchas veces incluso, muy importante, después de todas estas cosas, las mamás todavía tienen tiempo para darle a los hijos. Son mamás fuera de serie. Son mamás fuera de serie. Y que no se nos pase por alto el último versículo que te dije, espérate que vamos a regresar a esto. Los creyentes de Listra y de Iconio tenían a Timoteo en un muy buen concepto.
todos tenían un buen concepto de quién, de Timoteo. Eso es trabajo de la abuela y trabajo de la mamá. No me vas a decir que no. Cuando tienen al hijo en un buen concepto, usualmente es trabajo de la familia, de los papás. Pero en este caso, que se habla directamente de la abuela y de la mamá, como en el caso de muchas veces, de muchos lugares, de muchas familias en el cual solo la mamá y la abuela están presentes, son ellas las que tienen el mérito de que nosotros los hijos tengamos una buena reputación y que los demás tengan un buen concepto de nosotros. Cuando nosotros nos portamos bien, ¿qué nos dicen como para decirnos un cumplido? Pero, oh, qué buen trabajo ha hecho tu mamá educándote. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Por qué Timoteo tenía una buena reputación? ¿Por qué lo tenían en alta estima? Una vez más, es el trabajo de la mamá y de la abuela. Timoteo, acuérdate de ser responsable, tal vez le decía la abuela. Timoteo, siempre tienes que ser respetuoso. Timoteo, ya saludaste. Timoteo, hora de la oración. Timoteo, hay que leer las escrituras, papá. Timoteo, no te olvides de ser generoso. Timoteo, la abuela y la mamá. Timoteo, Jesús es el único camino. Por eso dice que ellas le enseñaron a Timoteo desde su niñez las sagradas escrituras y que a través de eso él pudo conocer la salvación que es por medio de Cristo Jesús. No sé tú, pero yo tengo mucho que agradecerle a mi mamá. Y aunque muchas veces, en el momento cuando yo era niño, cuando era adolescente, y mi mamá me decía cosas, yo no veía cuál era el provecho de eso. No veía cuál, no. Pero hoy te lo agradezco, mamá. Gracias, mami. Yo sé que muchos de ustedes tienen mucho que agradecerle a sus mamás. No pierdan la oportunidad, no pierdan el tiempo. Agradézcanle, bésenlas, abrácenlas. Y mamás, no se cansen de continuar enseñándole a sus hijos, guiándolos, llevándoles. Porque si ahora no han visto frutos, si ustedes perseveran, van a ver frutos. Van a venir frutos. Así que, para terminar, quiero decirte lo siguiente. Feliz día, mamá fuera de serie. Que Dios te bendiga. Chao, familia. Nos vemos pronto. Que la pasen muy bien. Y que la bendición del Padre esté contigo. Bendiciones.